Buenas tardes, queridos estudiantes. Bienvenidos a nuestra sesión número 2 de la materia de intervención psicológica en las organizaciones. Es un gusto estar con ustedes y, bueno, también es un gusto saber que están interesados en esta materia. Como ustedes sabrán, estaremos trabajando a través de, videos para las personas que están de manera virtual y que, bueno, quieren alcanzar esos conocimientos. Quiero recordarles que estos videos los estoy grabando justo en mis instalaciones para que ustedes puedan tener la mejor calidad, el mejor audio, ya que hemos intentado en el salón desde clase realizar las grabaciones, sin embargo sentimos que de repente se puede distorsionar un poco el sonido y, obvio, también los conocimientos a lo mejor pueden llegarse a distorsionar por esta falta de audio. Pero bueno, como todo docente, buscamos las estrategias para lograr ese acercamiento con ustedes. Es un gusto nuevamente poder compartir esta materia que en lo particular me encanta porque es una materia que logra impactar a varias personas, sobre todo aquellas que ya están en ambientes organizacionales. Quiero recordarles, mi nombre es Laura Monroy Sánchez, licenciada en Psicología, soy egresada de la Facultad de Psicología y como en la sesión de encuadre, que también ustedes van a encontrar en su plataforma, podrán escuchar que tengo la formación de licenciatura, una maestría y un doctorado, y experiencia en el mundo empresarial, experiencia en un centro psicológico, experiencia como docente. Y bueno, pues vamos a empezar con esta primera sesión, la cual es muy importante porque, bueno, nos da las pautas para entender lo que es la intervención en las organizaciones. Pues empezamos. Ok. Seguimos. Bueno, la primera unidad va muy enfocada a lo que es el comportamiento organizacional y en esta temática yo quisiera preguntarles a ustedes qué es un comportamiento, ¿no? Como sus compañeros los estuve sondeando y muchos se enfocaban hacia ciertas reacciones que tenemos ante un estímulo. Así es, las personas tenemos que dar respuesta a ciertos estímulos y por ende va a haber un comportamiento que va a enfatizar nuestro sentir, nuestras emociones, nuestras también dudas, etcétera, etcétera. Y entonces, el día de hoy, pues quisiera preguntarles, ¿también las empresas se comportan? Si tienen un comportamiento, aún dentro de las organizaciones vamos a encontrar que cada uno de estos comportamientos va a definir la forma de actuar de cada una de las empresas. ¿Qué es el comportamiento organizacional? Bueno, hay diferentes autores que nos están mencionando algunas definiciones. Voy a tomar algunos como referencia. Y entonces decimos el SEO, ¿cómo se le maneja? SEO significa comportamiento organizacional, va a buscar conocimientos de todos los aspectos de comportamiento en los ambientes organizacionales. Quiero comentarles como ambiente es aquello que no se ve pero se siente y que va a estar inherente a una empresa, a una organización. Y entonces el comportamiento organizacional va a estar enfocado en identificar qué pasa en cada una de las áreas para lograr un mejor conocimiento de ella. Otro autor nos dice lo siguiente, que el comportamiento organizacional va a estudiar enfáticamente sentimientos, pensamientos y comportamientos que se han dado y que son adaptados en el ámbito laboral. Este uso de conocimientos va a ayudar para que se mejore un aspecto psicológico y también la parte económica de los empleados. Ok, ¿qué queremos comentar? El comportamiento organizacional tiene que trabajar muy de la mano con aquellos aspectos que de repente nosotros no vamos a poder a lo mejor identificar de primera mano, como son los sentimientos, las emociones, los comportamientos. Pero si yo estoy en una empresa, estoy en una organización, me voy a dar cuenta que una persona está triste porque va a tener un comportamiento muy diferente, que una persona tiene miedo porque va a tener un comportamiento muy diferente, que una persona tiene agresión o
demasiada agresividad reprimida, va a tener comportamientos que nos van a ayudar a identificar que esta persona pues tiene alguna problemática. Y en el caso de las empresas también, esta serie de sentimientos y emociones que se van a dar en toda la organización también se van a identificar a través de comportamientos. En la mañana comentaba con sus compañeros, cuando nosotros vamos de visita a una empresa o a una organización, una institución, ejemplo, vámonos con el Seguro Social. Si nosotros vemos comportamientos como falta de respeto, desgano, que las personas no nos atienden como debe de ser, que de cierta manera ya nos ven como un mueble, como una persona que nos siente, entonces vamos a ver que todo ello va a generar un comportamiento, ¿no?, dentro de la misma institución. Seguro Social, bueno, es un claro ejemplo, porque la mayoría de las personas pues van a tener esta serie de comportamientos negativos hacia sus derechohabientes. Y entonces nosotros pudiéramos identificar que dentro de esta institución hay una serie de problemas que generan que haya malos comportamientos con los derechohabientes, ¿va? Ok, siguiente. Otro autor nos dice que el comportamiento organizacional se desarrolla primordialmente gracias a las contribuciones de muchas disciplinas. Entre ellos va a estar la psicología, la sociología, la antropología y otras, como son las ciencias políticas, la antropología y la historia. Bueno, pues vamos a ver más a detalle por qué tiene que relacionarse con estas, pues, disciplinas y que de cierta manera toma algunas contribuciones. De manera general, como lo platicaba con sus compañeros, por ejemplo, los comedores industriales nacen de algunos estudios que se hicieron en la sociología por el señor Mayo. Este señor Mayo hace una división de un área productiva y en la primera división lo que él maneja es ciertas condiciones como es iluminación, como es un audio, como es una supervisión menos estrecha, como es que exista calefacción, etcétera, etcétera, y que las personas después de un cierto tiempo puedan interactuar entre ellas, ¿sí? Esta es la primera parte de este estudio. A las personas restantes en esa área que dividió, les pone las condiciones menos positivas, como son personas, les digo yo, negreras, supervisores que los estén chicoteando, también tiempos para producir, iluminación inadecuada, ventilación inadecuada, y bueno, la falta de interacción porque había un supervisor que no dejaba que se interactuaban, pues obviamente también era una mala condición. Al final de esta investigación o estudio, pues se toma ahora sí la conclusión de que la gente es más productiva cuando trabaja en condiciones positivas y sobre todo que interactúan entre ellas. Y las personas que no tienen esas condiciones, pues obviamente la productividad va a bajar. Algo que comentaba también con sus compañeros en la mañana era la gran diferencia entre lo que es productividad y lo que es desempeño. Productividad siempre lo vamos a relacionar con personas operativas, que tienen funciones operativas, un montacarguista, un obrero, etcétera. Personas que se les dice que se desempeñan adecuadamente o no, son aquellas que se van a estar pues enfocándose en puestos administrativos, gerenciales, directivos, supervisión, etcétera, etcétera. Entonces, justo estas palabras tienen que ser tomadas de acuerdo a la función o el puesto que está manejando cada persona. Muy bien, sigamos con la temática que, bueno, voy a tratar de ir avanzando rápido con la finalidad de que ustedes puedan tener un contexto sobre lo que se vio en la sesión. Siguiente, ¿pero qué es el comportamiento organizacional? Pues es un campo de estudio que investiga el impacto que tiene el comportamiento del individuo, de los grupos y de la estructura en el contexto organizacional. Esto quiere decir, no solamente como persona, como individuo, mi manera de comportarme va a impactar a la empresa. También van a impactar los grupos informales que se formen dentro de la empresa y más allá la estructura que esté dentro de la empresa. Ok, cuando hablo de grupos informales me quiero ahora sí enfocarme
hacia aquellos grupitos que se forman por intereses, por personalidades, por a lo mejor motivaciones parecidas. Hay empresas que pasa como en las escuelas. En las escuelas nosotros estamos en un grupo y nos juntamos con la gente que nos cae bien o que tiene un interés en particular. En las empresas sucede lo mismo y entonces esos grupitos que se arman se les llama grupos informales. Estos grupos informales pueden mover a grandes conglomerados, pueden hacer que una empresa incluso pueda llegar a huelga. Y les pongo un ejemplo. Tupperware pues se manejaba por muchos grupos informales. En una ocasión, siempre en el reparto de utilidades, sobre todo que estamos en fechas, en mayo están los repartos de utilidades, pues hace años un grupo informal lanzó ahora sí pues una mala comunicación y mencionó que Tupperware iba a dar menos utilidades. Por ahí alguien del departamento administrativo pues sacó la información errónea y efectivamente puso cantidades muy bajas de lo que realmente iban a pues obtener sus repartos de utilidades. Sin embargo, lo que más impactó fue la comunicación que dieron estos grupos informales y que empezó a mover a todo el personal operativo. Quiero decirles que hace años se realizó una huelga por esta situación y Tupperware dejó de, pues ahora sí, hacer frente a todos los pedidos que tenía por ese paro, por esa huelga. Y justamente, pues él tuvo pérdidas enormes que en algún momento lo hicieron ir a declive como empresa y tuvo que cambiar de razón social para que pues pudiera repuntear nuevamente. Pero aquí vemos el impacto de lo que puede generar un grupo informal o varios grupos informales, porque están moviendo intereses de las personas que están dentro de la empresa. ¿Bien? Ok, cuando hablo de estructura me voy enfatizando hacia, pues, cómo están las personas dentro de los puestos, las funciones que tienen, la cadena de mando, las políticas que se manejan y la parte del liderazgo. ¿Esto dónde se puede estar identificando? En un organigrama. Entonces, cuando una empresa maneja una estructura, tiene que tener cuidado que esa estructura siempre cuide al talento humano, que de cierta manera también exista comunicación entre los directivos, entre los mandos intermedios y los operativos, justo para que pues haya un feedback entre ambos. Con estructura también queremos mencionar que sí existen ciertos puestos, deben de estar bien enfatizadas sus tareas, deben estar bien enfatizadas sus funciones para que la persona que esté ocupando este puesto sepa lo que tiene que hacer. No sé si a ustedes les ha pasado que de repente cuando entran a trabajar van a un puesto y resulta que pues van aprendiendo con el paso del tiempo que tienen que hacer, porque nadie les informó cuáles eran sus funciones y cuáles eran sus actividades diarias, sus actividades periódicas, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bien, y entonces, en esta parte del comportamiento organizacional, nosotros tenemos que identificar que hay una serie de factores que van a determinar que las empresas se comporten de cierta manera. Muy bien. Ok. ¿Cuáles son los objetivos del comportamiento organizacional? Yo lo manejo en 4. Describir, entender, predecir y controlar. Cuando hablo de describir, estoy refiriéndome a cómo se comportan las personas en condiciones distintas, ¿sí? Cuando yo logro identificar qué pasa con la gente, por qué la gente se desmotiva, por qué la gente es agresiva, por qué la gente no es productiva, pues es porque yo ya logré identificar, pero más allá puedo dar esta comunicación a los grandes jefes y decir que la gente se siente desmotivada por esto, por ahí, que la gente se siente presionada por aquello y por aquello. ¿Sí me explico? Tengo que tener esa capacidad de estudiar el comportamiento y saber identificar esos factores. Muy bien. Ahora, no todo te lo van a decir las personas de manera verbal. También hay, pues, el lenguaje no verbal que te permite a ti también, de cierta manera,
interpretar lo que está pasando con las personas, ¿no? Y pues las gesticulaciones, que también te van a dar a notar que las personas están molestas, que las personas están tristes, que las personas están deprimidas, que las personas están insatisfechas. Ok, cuando yo ya identifico y puedo describir, me voy a un siguiente objetivo, que es entender. Ok, ya identifiqué, ya describo. Ahora, quiero entender por qué las personas se comportan así, por qué lo hacen dentro de una organización, cuáles son sus verdaderos motivos por los cuales el empleado se comporta de cierta manera y qué está afectando con ese comportamiento, ¿no? Ejemplo, yo estuve en una empresa farmacéutica, no voy a meter gol, y en esta empresa farmacéutica se manejaba pues la pemprocilina, esa botellita, la cual utilizaban para pues algunas infecciones, y en algún momento dado nosotros tuvimos primero que identificar y después describir que había robos hormiga. ¿Qué son los robos hormiga? Pues aquellas sustracciones de cierto producto y que se hace de manera paulatina. Entonces nosotros identificamos que las personas se robaban, los operativos, este producto, y logramos identificar y describir que lo hacían a través de, pues, sus prendas, ¿no? En los hombres eran los calcetines, a través del resorte, pues ahí podían poner lo que serían las botellitas, imagínense, 5 o 6 botellitas por cada calcetín. Ahora eran 2 pares de calcetines, y en el caso de las mujeres, pues ciertas indumentarias que tenían resorte y en donde ellas podían poner esas botellitas. Nosotros entendimos que la mecánica de robar era esta, pero también identificamos algunos motivos por los cuales lo hacían, y entre ellos uno de los motivos más importantes era la falta de, más bien, no es la falta, es la desviación de valores o la modificación de los valores, ¿no? Y que la gente se mueve mucho por la parte del dinero. Entonces, esto es bien importante también identificar y entender por qué la gente lo hace. No lo hace por necesidad. A menudo lo hacen por adquirir un ingreso más, y no necesariamente, vuelvo a repetir, porque tengan una necesidad. A veces va muy relacionado con su estilo de vida, con sus hábitos, con sus valores, ¿no? Y bueno, me gustaría comentar que todo esto se puede predecir desde un buen reclutamiento y un buen filtro, en donde tú puedes identificar cuando la persona puede robarte, cuando la persona va a ser desleal contigo, cuando la persona va a durar poco en una empresa. Y entonces, pues esto es producto del comportamiento organizacional y del expertise de la persona que esté en esa área. Siguiente objetivo, predecir, ¿sí? Ok, cuando yo me doy cuenta por qué lo hacen las personas, entonces yo puedo, de cierta manera, prevenir o adelantarme a futuros comportamientos de los empleados para poder, pues, aplicar estrategias que me permitan ser productivo, y que estas personas que de cierta manera están generando un comportamiento negativo, pues lo dejen de hacer, o incluso yo también sea capaz de hacer a un lado este tipo de personas como área de recursos humanos. Bueno, quiero seguirles contando la historia. ¿Qué pasó con esta empresa? Pues bueno, decidimos manejar la siguiente situación. Como nosotros nos aliamos con otra empresa que iba a fabricar pues producto, ¿sí? Cajitas, ya venía el medicamento de la otra empresa, y a nosotros nos tocaba solamente introducir ese medicamento en cajitas. Pues no queríamos de cierta manera volver a tener el mismo error, ¿no? Porque este medicamento era más caro y era un medicamento contra síntomas del cáncer y contra síntomas del SIDA. Entonces, obvio, el medicamento era de mayor valor. Imagínense que la gente sustrajera 3 o 4 cajitas, cuando cada cajita tenía un valor de 3,000 pesos, pues bueno, iba a haber pérdidas millonarias. Y entonces se decidió como estrategia manejar la automatización de nuestra maquinaria, con tal motivo de que este producto que iba a ser más caro solamente fuera ahora sí empaquetado
por una máquina, en la cual estuviera 1 o 2 personas, ahora sí, manipulando la máquina. Yo no iba a haber tanto control con personas operativas, todo se iba a hacer a través de una máquina automatizada. Y bueno, también manejamos la estrategia de identificar a aquellas personas que se habían introducido en la empresa y que tenían pues esa variación en sus valores, y se decidió en algún momento pues darles esa renuncia, ¿no? Que ellos pudieran pues darnos esa renuncia o liquidarlos para que pues ellos no estuvieran nuevamente manejando esta cultura del robo hormiga con las personas que se quedaban. A menudo vamos a tener que estar viendo estos comportamientos justo para poder predecir, ¿no? Ok, bueno, siguiente objetivo, dice controlar, desarrollar ciertas actividades humanas en el trabajo en donde los resultados nos den un rendimiento para que se mejore el comportamiento en el equipo o en las áreas en las cuales puede haber problemática. A veces, pues no es tan sencillo, pues a lo mejor decir adiós a varias personas, porque puede ser que estén dentro de ciertos puestos que son cruciales, y entonces tenemos que manejar otro tipo de estrategias para controlar esos malos comportamientos, ¿no? En el caso de los directivos, en el caso de los gerentes, en el caso de a lo mejor de personas administrativas, a veces tenemos que controlar ciertos comportamientos que van a estar disminuyendo su desempeño. Ejemplo, ustedes sabrán hoy en día que el uso del celular pues es muy latente en muchas personas, y bueno, algunas las utilizan para otras cosas personales. En algún momento, en alguna empresa, se dio la siguiente situación. Varias de las personas que estaban a nivel administrativo y subdirectivo de repente utilizaban lo que era el internet para pues obviamente chatear, hacer otras cosas muy personales, y entonces el desempeño era menos. Si tú tenías contratada a esta persona para obviamente laborar 8 horas, pues a través de estar perdiendo el tiempo en el chat y viendo su face y otras cosas, pues a lo mejor trabajaban en lugar de 8 horas, 3 horas, y eso iba a impactar en el desempeño. Entonces, lo que se tuvo que hacer es poner candados a ciertas páginas justo para, pues, que la gente lograra, pues, estos objetivos o este buen desempeño. Entonces, en este objetivo de controlar, pues vamos a tener que utilizar ciertos recursos, ciertas estrategias también para poder moldear esos comportamientos. Ok, creo que hasta el momento espero que haya quedado claro, que no haya ninguna duda, y si no, con todo gusto, ustedes pueden contactarme para poder generar pues este feedback que ustedes necesiten. ¿Qué disciplinas ayudan al comportamiento organizacional? Bueno, una de ellas es la sociología. Esta nos ayuda a poder tener a la mano diferentes dinámicas de grupos, de equipos de trabajo, de cómo se comuniquen, de cómo se pueda manejar el conflicto entre los grupos, y en esta pues también va con aras de lograr un cambio organizacional y un cambio incluso en la cultura organizacional. Otra de las disciplinas es la psicología, y en este tenor está la psicología social. Y aquí lo que nosotros pretendemos es que se realice un cambio de conducta, de actitudes, de comunicación, de procesos de grupo, de toma de decisiones entre los grupos. Bueno, aquí traigo a colación a una persona que es Bandura, y que él nos dice que la sociedad generalmente aprende por imitación, ¿no? Que si él observa ciertas cosas, pues va a aprender a reproducirlas. Y pongo el ejemplo de un niño. Un niño cuando está aprendiendo a ir al baño, cuando está aprendiendo a comer, pues va a aprender mejor cuando ve que alrededor la gente que lo está rodeando realiza ciertas cosas, ¿no? Supongamos que tú llevas a tu niño a una estancia infantil en donde te lo cuiden. Si él observa que los niños comen en cierto horario y utilizan tenedores, él va a verlos, los va a observar detenidamente y va a imitar esto.
Si nosotros lo traslapamos hacia la parte organizacional, vamos a ver que si hay ciertos elementos en nuestro grupo que tengan ciertos comportamientos positivos, la gente también va a tender a realizarlo. Obviamente, pues estas personas pueden ser consideradas líderes y que sería lo más ideal, tener personas que impacten como líderes a todo el grupo con el cual trabajan, en cuestión de hábitos, en cuestión de valores, en cuestión de a lo mejor interpretaciones, en cuestión de toma de decisiones, en cuestión de proyectos, en cuestión de creatividad. Hay personas que pueden ser ese eslabón para que las que están en su área puedan cambiar sus actitudes. De hecho, hay un liderazgo, ¿no?, que se llama el liderazgo transformacional, que implica que el líder inyecte de energía, de motivación, de visión, de estrategias a la gente que está alrededor, justo para que la gente también imite esa forma de enfrentar los proyectos, esa forma de enfrentar las problemáticas. Muy bien. Siguiente disciplina, la antropología. Y aquí la antropología busca que la gente que está dentro de una organización comparta valores, comparta actitudes, pueda de cierta manera también generar una cultura, ¿no? Una cultura de cambio, adaptarse a estos cambios. Recordemos que cuando nosotros entramos a una empresa, no va a estar la misma gente, va a entrar y va a salir. Por ende, las culturas van cambiando y también las personas tienen que aprender a adaptarse a estos nuevos valores, a estas nuevas actitudes, a estas nuevas formas de trabajo. Entonces, cuando logramos introducir técnicas antropológicas para que haya un cambio de cultura, va a ser fenomenal. Siguiente, ciencias políticas. Pues aquí la política nos otorga toda la fundamentación teórica sobre el manejo del poder, sobre la estructura de una empresa, sobre el manejo de conflictos, sobre el manejo de políticas. Y retomando la palabra poder, quiero hacer aquí una distinción. Una cosa es poder y otra cosa es autoridad. El poder te lo da el simple hecho de tener un puesto. Ejemplo, soy gerente y por el hecho de estar en el organigrama como gerente, pues la gente me tiene que obedecer. Por eso es el poder. Pero es muy diferente la autoridad. La autoridad quiere decir, no necesariamente tienes que tener un puesto muy alto, ni tienen por qué ser tú subordinado a las personas que están lidiando contigo. La autoridad se gana cuando hay un conjunto de principios, de valores, de carisma, de liderazgo que me hacen ser diferente y que la gente quiere estar conmigo por el simple hecho de aprender, de estar conmigo, de que yo les inyecte ese carisma, esa alegría, esa motivación. ¿Sí me voy explicando? Entonces, en este tenor, pues estas disciplinas nos están aportando conocimientos teóricos que podemos aplicar en cada uno de nuestros, pues, lugares de trabajo, instituciones de estudio, incluso hasta en la misma familia. Bien, hace rato yo comentaba que cuando nosotros estamos estudiando el comportamiento, lo vamos a estudiar desde el aspecto individual, grupal y de estructura. Cuando hablamos de un individuo, vamos a identificar que cada individuo tiene diferentes comportamientos. Bueno, esto se va dando, pues, de acuerdo a sus características biográficas, ¿no? Depende del lugar que sea, de donde nació, ¿me explico? Incluso de la colonia. También las características personales como la edad, si es hombre o si es mujer, si está casado o si no está casado, si son objetivas o no son objetivas. Esto tenemos que identificarlo porque cuando vamos a trabajar un cambio organizacional, necesito ver cuántos individuos son en mi empresa, cuántos son hombres, cuántos son mujeres, en qué edades se está manejando, pues ahora sí, la mayoría de estas personas, porque también tengo que ver sus intereses, tengo que ver sus motivaciones, tengo que ver también incluso su situación económica, si son casados, si son solteros. Entonces, no solamente es generar estrategias, las que a mí se me ocurran, sino parte también de identificar la parte personal de cada individuo.
Cuando en el caso de los individuos también identifico las habilidades, las capacidades intelectuales, las destrezas que tiene cada uno y sus valores, asimismo las actitudes que tienen, favorables o desfavorables, pues esto me puede dar un panorama de cómo puedo yo trabajar con la parte personal, ¿no? Y aquí quiero hacer énfasis. Actualmente se está manejando una norma que se llama la NOM 035. Dentro de esa norma están, ahora sí, diagnosticándose los tres aspectos, la parte individual, la parte grupal y la parte de la estructura de la empresa. Y a menudo muchas empresas en la parte individual se están dando cuenta que hay personas con depresión, que hay personas con desmotivación, que hay personas con heridas de la infancia, etcétera, etcétera. Y entonces se tienen que generar estrategias como que estas personas que están dentro de mi empresa no las puedo dejar que tengan este tipo de problemáticas, sino tengo también que generar un cambio en ellas. ¿A través de qué? A lo mejor de una gestión de emociones. ¿Y cómo lo logran? A través a lo mejor de que se les canalice al Seguro Social o con un terapeuta o con un servicio terapéutico que pueda ayudar a estas personas a lograr esa estabilidad emocional. Ok, otro elemento bien importante es la satisfacción en el trabajo, ¿sí? Si bien sabemos que los operativos nos van a dar productividad, pues yo tengo que generar estas condiciones para que la gente no se me vaya de la empresa, no se sienta incluso insatisfecha. Esa puede ser una causa para que se vaya. ¿Cómo nosotros nos damos cuenta que hay insatisfacción o que hay desmotivación o que la gente, pues su productividad va bajando? Pues nos damos cuenta a través de que la gente se ausenta, renuncia de buenas a primeras, los empleados buenos se van, ¿sí? Incluso también robos hormiga, pérdida de tiempo, la gente se accidenta, se incapacita y entonces estos son como algunos indicadores de que algo anda mal en la empresa y sobre todo a nivel individual. ¿Hasta aquí vamos bien? Ok. Otro aspecto importante es la personalidad. La personalidad de cada quien, que está determinada por ciertos factores biológicos, discursivos y ocasionales. A ver, aquellos que ya vamos hasta noveno cuatrimestre, sabemos que la personalidad está integrada por dos elementos. Uno, carácter y dos, temperamento. El carácter es el que moldean papá, mamá, la sociedad, la escuela, hasta la iglesia. Nos dicen el ser, el deber ser, ¿no? Es como nosotros estamos acostumbrados a mostrarnos ante una sociedad. El otro elemento es el temperamento. Son los instintos, son nuestros pensamientos intrusivos, son nuestros sentimientos, son nuestras emociones que están ocultos a pues muchas veces pues la gente incluso no lo sabe o no los identifica. Y si ella misma no los identifica, pues los demás no lo van a poder identificar. Y entonces la personalidad está conformada por estos dos elementos. Pero hasta aquí le voy a dejar, justo para dejarlos picados y que estén atentos a nuestra siguiente clase. Pero antes que nada les voy a pedir que para la siguiente sesión tengan ustedes a la mano una figura MacGyver, porque vamos a ver qué pasa en la personalidad de la gente y ver algunas cuestiones de predicción en cuestión de quién se nos va a ir de una empresa, si nos van a robar, si van a ser desleales, si tienen pues ya sus metas bien establecidas, si pueden agredir verbalmente, etcétera, etcétera. Esto va a ser bien interesante porque son comportamientos que son ocultos y que a través de este test MacGyver podemos estar destapando. ¿Qué es lo que van a pedir? Yo les sugiero que lo hagan con una persona que esté en algún puesto, ¿no? Una persona que trabaje actualmente y le van a pedir lo siguiente. En una hoja en blanco, totalmente en blanco, le van a pedir que en la parte superior derecha escriban su nombre, su edad y su fecha de nacimiento. No importa tanto la edad, solamente si podemos el nombre y la fecha de nacimiento, con eso sería más que excelente. Le van a pedir que en la hoja con un lápiz dibuje una figura humana, no animal, no caricatura, con todos los elementos que le quieran poner, ¿sí? Y que debajo de esa figura humana
le pongan una historia de 5 a 8 renglones. ¿Quién es esa figura humana? ¿Qué hace? ¿Qué piensa? ¿Qué siente? ¿Ok? Cuando terminen, que den vuelta al reverso de la hoja. Y si en la primera figura dibujaron un hombre, en la siguiente figura quiero que les pidan que dibujen una mujer, lo contrario. Igual, con todos los elementos que quieran ponerle, cabeza, ojos, vestido, desvestido, lo que ellos le quieran poner. Y también la historia de 5 o 8 renglones de quién es, qué hace, qué quiere, qué piensa. ¿Sí? ¿Les parece? Siguiente sesión, vamos a dar algunos tips para poder, pues, predecir, ¿no? Que es uno de los objetivos. Primero, decíamos, el primer punto es, a lo mejor, decimos, logramos identificar, ¿no? ¿Qué pasa en la persona? La otra, predecimos. En la otra, pues vamos a generar estrategias para que esta persona, pues igual, si entra dentro de mi empresa, porque tiene ciertos conocimientos, ciertas habilidades que tendría que hacer, o en definitiva, si desde el principio en esta filtración, pues hago que esta persona pues no entre, porque entonces me puede contagiar a las demás personas. Bueno, pues es un gusto estar con ustedes. Voy a agregarles siempre las grabaciones a su plataforma y las actividades, y pues voy a agregarles también la de la sesión de encuadre. Creo que en esta no se escucha muy bien el audio. Voy a tratar de componerlo, pero si no, voy a tratar de grabar una mini grabación en donde toque los aspectos más significativos de cómo vamos a trabajar en cada una de las sesiones. ¿Les parece? Es un gusto y bonita tarde.